Capítulo 4. El mecanismo de Anticitera. En la primavera del año 1900, un grupo de buzos buscaba esponjas marinas cerca de una pequeña isla griega llamada Anticitera. Lo que encontraron bajo el agua parecía un cementerio del pasado. Un antiguo barco romano descansaba a más de 40 metros de profundidad. Entre las estatuas de bronce, ánforas y joyas, apareció un bloque de metal completamente corroído. Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Parecía otro objeto destruido por casi 2000 años bajo el mar. Pero meses después, mientras los arqueólogos limpiaban cuidadosamente aquel bloque, ocurrió algo inesperado. En su interior comenzaron a aparecer engranajes, no uno, ni dos, decenas de ellos, todos fabricados con una precisión extraordinaria. Era algo imposible. Hasta ese momento, los historiadores creían que mecanismos tan complejos no habían existido antes del siglo XIV. Sin embargo, aquel objeto había permanecido bajo el mar desde aproximadamente el año 60 a.C. ¿Cómo era posible? Con el paso de los años, las radiografías revelaron un nivel de ingeniería asombroso. El mecanismo estaba formado por más de 30 engranajes de bronce perfectamente sincronizados. Cada uno movía al siguiente con una precisión extraordinaria. No era una simple máquina, era una auténtica computadora mecánica. Su función era calcular los movimientos del Sol, la Luna y probablemente de varios planetas conocidos por los griegos. También podía predecir eclipses con años de anticipación y seguir complejos ciclos astronómicos. Todo ello sin electricidad, sin motores, sin tecnología moderna, solo mediante engranajes de bronce diseñados hace más de 2000 años. Los investigadores aún se preguntan quién fue capaz de construir semejante maravilla. Algunos creen que pudo haber sido diseñada por discípulos de Arquímedes. Otros piensan que pertenecía a una tradición tecnológica hoy completamente perdida. Lo cierto es que no se ha encontrado ninguna otra máquina comparable de esa época, y ese detalle resulta profundamente inquietante. Si los antiguos griegos fueron capaces de construir un dispositivo tan avanzado, ¿qué otras tecnologías desaparecieron para siempre? Quizá nunca lo sabremos, porque el mecanismo de Anticitera parece ser el único superviviente de un conocimiento que se perdió con el paso de los siglos. Cada engranaje cuenta una historia, pero también nos recuerda algo mucho más inquietante. La historia humana no siempre avanza en línea recta. A veces, el conocimiento puede desaparecer, y cuando eso ocurre, es posible que pasen miles de años antes de que alguien vuelva a descubrirlo. Hasta ahora, hemos hablado de un libro imposible de leer y de una máquina imposible para su época, pero el siguiente misterio no fue encontrado bajo las ruinas de una antigua civilización. Llegó desde el cielo. Duró apenas 72 segundos y todavía hoy nadie sabe quién lo envió. Hasta ahora hemos descubierto un libro que nadie puede leer y una máquina tan avanzada que parece desafiar la historia. Pero el siguiente misterio no fue creado por el ser humano. O, al menos, eso es lo que algunos creen. La noche del 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio detectó una señal tan extraña que un astrónomo escribió una sola palabra en el margen de un papel. Esa palabra se convertiría en uno de los mayores enigmas de la astronomía. ¡Wow! Capítulo 5. La señal. ¡Wow! Durante décadas, la humanidad ha dirigido enormes radiotelescopios hacia el cielo con una esperanza casi imposible: encontrar evidencia de que no estamos solos en el universo. La mayoría de las veces, esos instrumentos solo registran ruido, interferencias, radiación natural, señales de satélites. Pero aquella noche de agosto de 1977 ocurrió algo completamente diferente. En el estado de Ohio, Estados Unidos, el radiotelescopio Big Air, construido específicamente para buscar posibles señales de vida inteligente, estaba realizando una observación rutinaria del espacio.
todo parecía normal, hasta que los datos comenzaron a mostrar una intensidad nunca antes registrada. Cuando el astrónomo Jerry Ehman revisó la impresión generada por la computadora, quedó completamente sorprendido. Entre una larga serie de números y letras, apareció una secuencia que destacaba por encima de todas las demás. 6, E, K, U, J, 5. Para cualquiera, esa combinación no significa nada, pero para los científicos era extraordinaria. Cada uno de esos caracteres representaba la intensidad de la señal recibida, y aquella intensidad era decenas de veces superior al ruido habitual del espacio. Era exactamente el tipo de transmisión que el proyecto SETI esperaba encontrar. Impactado por el descubrimiento, Ehman rodeó aquella secuencia con un bolígrafo rojo y escribió una sola palabra en el margen del papel: ¡Wow! Desde entonces, el fenómeno quedó bautizado para siempre. La señal duró exactamente 72 segundos, ni uno más, ni uno menos, y después desapareció. Jamás volvió a detectarse. Ese detalle convirtió el hallazgo en un verdadero rompecabezas. Si hubiera sido una interferencia terrestre, probablemente se habría repetido. Si provenía de un satélite, habría podido identificarse. Si era un fenómeno astronómico conocido, los investigadores deberían haber encontrado señales similares en otras observaciones. Pero nada de eso ocurrió. Durante décadas, radiotelescopios de todo el mundo apuntaron una y otra vez hacia la misma región del espacio. No encontraron absolutamente nada. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos científicos propusieron que la señal pudo haber sido emitida por un fenómeno natural extremadamente raro. Otros sugirieron que podría tratarse del reflejo de una emisión terrestre en algún objeto del espacio. Incluso se planteó la posibilidad de que un cometa hubiera generado una señal similar al atravesar una nube de hidrógeno, aunque esta explicación ha sido ampliamente debatida y no existe consenso sobre si puede justificar todas las características observadas. Y, por supuesto, surgió la teoría más famosa. ¿Fue un mensaje de una civilización extraterrestre? La idea capturó la imaginación del mundo entero. Sin embargo, la realidad es que no existen pruebas suficientes para afirmarlo. Lo único que sabemos con certeza es que la señal provenía de una región cercana a la constelación de Sagitario y que poseía características poco habituales para una fuente natural conocida. Nada más. Quizá nunca sepamos qué produjo aquella transmisión. Tal vez fue un fenómeno cósmico excepcional que aún no comprendemos, o quizá fue la única vez que alguien en algún lugar del universo intentó comunicarse con nosotros y nosotros llegamos demasiado tarde para responder. Si una misteriosa señal desapareció en apenas 72 segundos, el siguiente misterio lleva más de 4 siglos sin resolverse. Una colonia entera, hombres, mujeres, niños, todos desaparecieron, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin explicación. Solo dejaron una palabra, una única palabra. Capítulo 6. La colonia perdida de Roanoke. En el año 1587, Inglaterra buscaba establecer una colonia permanente en el continente americano. El lugar elegido fue una pequeña isla frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Allí llegaron 115 colonos, dirigidos por John White. Entre ellos, había familias completas, artesanos y agricultores. No eran soldados enviados a conquistar un territorio, sino personas que esperaban comenzar una nueva vida al otro lado del océano. Al principio, todo parecía marchar según lo previsto. Sin embargo, la colonia tenía un problema. Necesitaba suministros con urgencia. John White decidió regresar a Inglaterra para conseguir alimentos, herramientas y refuerzos. Pensaba volver en pocos meses, pero el destino tenía otros planes. En Europa estalló el conflicto con la Armada Invencible española.
y todos los barcos disponibles fueron destinados a la guerra. White quedó atrapado en Inglaterra durante casi 3 años. Finalmente, en 1590, logró regresar a Roanoke. Lo que encontró fue imposible de explicar. La colonia había desaparecido. No había personas, no había cadáveres, no había restos de una batalla. Las casas habían sido desmontadas cuidadosamente, como si sus habitantes hubieran abandonado el lugar de forma organizada. Solo encontraron una pista. En un poste de madera estaba tallada una palabra, Croatoan, y en un árbol cercano aparecía grabado únicamente Cro. Antes de partir, John White había acordado con los colonos que si eran obligados a abandonar el asentamiento por la fuerza, dejarían grabada una cruz de Malta como señal de peligro, pero no había ninguna cruz. Eso sugería que, al menos en apariencia, la partida había sido voluntaria. Entonces, ¿qué significaba Croatoan? Croatoan era el nombre de una isla cercana y también el de un pueblo indígena aliado de los ingleses. White quiso dirigirse allí de inmediato. Sin embargo, una fuerte tormenta impidió la expedición. Los barcos se vieron obligados a regresar y nunca volvió a organizarse una búsqueda completa. Con el paso de los siglos, surgieron numerosas teorías. Algunos creen que los colonos fueron acogidos por los indígenas y terminaron integrándose en sus comunidades. Otros sostienen que murieron debido al hambre, enfermedades o ataques. También existen hipótesis que hablan de una migración hacia el interior del continente y, como ocurre con muchos misterios históricos, no faltan quienes proponen explicaciones sobrenaturales, pero ninguna teoría ha podido demostrarse de manera concluyente. Lo más desconcertante es que años después, algunos exploradores afirmaron haber encontrado tribus indígenas cuyos miembros tenían rasgos europeos y hablaban de antepasados llegados desde el mar. Sin embargo, esas historias nunca pudieron verificarse por completo. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente con aquellos 115 colonos. ¿Se integraron en otra comunidad? ¿Murieron poco después de abandonar la isla? ¿O su destino quedó perdido para siempre entre los bosques de América? Roanoke sigue siendo conocida como la Colonia Perdida, un nombre que resume perfectamente un misterio que ha sobrevivido más de 400 años. A veces, la historia deja ruinas, otras veces deja documentos, pero, en ocasiones, solo deja una palabra grabada en un pedazo de madera y un silencio que jamás ha podido romperse. Hemos recorrido un camino lleno de preguntas que aún desafían a la historia. Descubrimos una máquina imposible para su tiempo. Escuchamos una señal llegada desde el espacio que jamás volvió a repetirse. Y conocimos la historia de una colonia entera que desapareció sin dejar más pista que una única palabra grabada en la madera. Pero, aunque todos estos misterios resultan fascinantes, todavía no hemos llegado a los casos más inquietantes, porque en la siguiente parte abandonaremos las antiguas civilizaciones y nos acercaremos a sucesos mucho más recientes. Un asesinato que conmocionó a Estados Unidos y que continúa oficialmente sin resolver. La tragedia del Paso Dyatlov, donde 9 excursionistas murieron en circunstancias que todavía generan debate. Y la desaparición del vuelo MH370, un avión moderno que simplemente se desvaneció del mapa con 239 personas a bordo. Misterios ocurridos en un mundo con policías, satélites, tecnología y ciencia. Y aún así, la verdad continúa escapando de nuestras manos. Nos vemos en la tercera y última parte de Crónicas de lo Inexplicable.